Hola Polímata, ¿qué tal estás? Hace un par de semanas comencé una nueva serie a la que he llamado Desafiando mis creencias. En el primer capítulo de esta serie comenzaba analizando con la mayor objetividad de la que soy capaz una de mis creencias más arraigadas. ¿Cuál es? Pues que el patriarcado es un chivo expiatorio de las feministas radicales. En ese primer capítulo definía patriarcado de la siguiente manera: régimen de poder masculino sobre las mujeres, construido e institucionalizado a lo largo de la historia. Aquí importantísimo es la palabra institucionalizado. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegué en ese capítulo? Bueno, en primer lugar, el patriarcado ha existido desde el Neolítico, es decir, antes de eso no existía tal cosa. Desde que los hombres empezaron a acumular cosas y a dejar herencias a los hijos, ahí aumentó el control de las mujeres por parte de los hombres. ¿Por qué? Porque estos querían saber si estaban alimentando a sus hijos o a los hijos de otros. Además, el patriarcado no empezó a deshacerse hasta hace siglo y medio, con las primeras leyes que protegían las posesiones de las mujeres casadas. ¿Cuándo fueron estas leyes abolidas? Pues aproximadamente en los años 80-90 del siglo pasado en Occidente. Desde los años 80, muchas feministas afirman que el patriarcado sigue existiendo en forma de costumbres, de prejuicios y de sesgos que perpetúan la subordinación de la mujer por parte del hombre. Estos rasgos del patriarcado son evidentes, según ellas en forma de violencia sexual, machista, en forma de brecha salarial, de reparto desigual de las tareas y de reparto desigual del poder político y económico. Vimos que efectivamente muchas de estas afirmaciones estaban apoyadas en datos, es decir, no son cosas que se inventen las feministas. Lo que no estaba tan claro, o por lo menos así lo veía yo, es el origen institucional de dichas diferencias. Algunas pueden tener una base biológica, amplificada por normas sociales heredadas, y quizás también, seguramente hay algunos sesgos machistas todavía. Pero también hay que tener en cuenta que las leyes en Occidente muchas veces están apoyando a las mujeres en forma de discriminación positiva. ¿Qué es lo que me dejé en el tintero en el capítulo pasado? Bueno, quiero hablar de varias cuestiones que me parecen clave para comprender el fenómeno del patriarcado. En primer lugar, la ausencia casi total en el discurso feminista de las influencias biológicas en las diferencias que hay entre hombres y mujeres, y por lo tanto la conformación del patriarcado. Además, quiero hablar de cómo el patriarcado ha influido e influye en los hombres negativamente. Sí, no solo tiene cosas positivas, sino también negativas. Y por último, me gustaría hacer algunas reflexiones, que no te voy a adelantar, y que suelen quedarse fuera del discurso mayoritario que yo escucho. Así que quédate hasta el final porque creo que merece la pena. Vamos a empezar. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Una de las causas principales de mi irritación con el feminismo es la urticaria que le producen términos como genes, biología, instintos. Casi siempre que menciono el instinto maternal en una conversación con alguna feminista, lo habitual es escuchar que o bien eso no existe, o bien que existe, pero que también hay instinto paternal, como si una cosa quitase la otra. Es como si quisieran eliminar el componente biológico en el discurso. Y creo que entiendo los motivos, no digo que no, ¿eh? Según ellas, quizá aceptar esas diferencias genéticas que, bueno, que no son muy importantes, pero que tienen importancia entre hombres y mujeres, sería como aceptar que estamos determinados a tener ciertos gustos, comportamientos, y por lo tanto sería equivalente a justificar esos gustos o comportamientos, cosa que es un error lógico, pero que, bueno, pues hay personas que piensan eso. Y es que, sin ir más lejos, una de las referentes del feminismo, llamada Simone de Beauvoir, filósofa y activista feminista de principios del siglo XX, si no recuerdo mal, afirmó que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, lo que subraya que las diferencias biológicas no determinan el contenido masculino o femenino del individuo, sino que este es, en sus propias palabras, un artificio, una construcción que aprendemos e incorporamos. Es decir, que todo es la educación y la cultura y la biología no lo es nada. A ver, yo estoy de acuerdo y es un hecho en que las diferencias biológicas no determinan. Determinar es una palabra demasiado fuerte. Ningún factor aislado determina nada a nadie. Esto lo tenemos que tener claro. La vida es resultado de millones de factores que interactúan entre sí. Pero pasar del no determina al no influye o al no es importante me parece otro error lógico importantísimo. Pongamos un ejemplo para que todos lo entendamos bien. Imagina que en un debate sobre la violación alguien dice que los hombres tienen más libido que las mujeres y aporta razones biológicas. Habla de testosterona, de evolución y de todas esas cosas que incomodan mucho a las feministas.
Eso no significa justificar la violencia, ni tampoco negar la influencia de la cultura o la educación. Simplemente esta persona señala que existen diferencias biológicas en promedio entre hombres y mujeres. En muchos debates, lo biológico se rechaza de entrada, como si hablar de testosterona fuera excusar a los violadores. Sin embargo, ignorar la biología lleva a una visión parcial del problema. Para entender y prevenir la violación o cualquier otro problema, hay que tener en cuenta tanto la biología como la cultura. La antítesis de la biología no importa del feminismo radical es la idea expuesta por Steven Goldberg en 1970 y tantos en su libro La inevitabilidad del patriarcado. Según él, todas las sociedades han sido y serán patriarcales, porque la testosterona masculina, él no lo dice con estas palabras, pero bueno, se puede deducir, empuja a los hombres a buscar el estatus. ¿Cómo? Pues a través de la dominancia. Y por supuesto, la búsqueda del estatus no tiene otro fin que reproducirse. Esta tesis ha sido muy discutida, pero, en mi opinión, Goldberg tiene razón en una cosa. Nunca ha existido una sociedad matriarcal en el sentido de una sociedad dominada por mujeres. Han existido sociedades más o menos igualitarias, pero nunca dominadas por mujeres. Y esto no parece una casualidad. Hay fuerzas biológicas que empujan a los hombres hacia un lado y a las mujeres hacia otro. ¿Que luego son reforzadas por la cultura? Por supuesto. Lo que está claro es que cuando comparamos una sociedad opresivamente patriarcal, como puede ser el Afganistán de la actualidad, donde las niñas dejan la escuela tras la primaria, el empleo femenino está vetado casi por completo, las mujeres solo pueden moverse con un guardián masculino y además no tienen voz política, con una sociedad como la islandesa, donde las mujeres estudian y trabajan al mismo nivel que los hombres y ocupan cerca de la mitad del Parlamento, lo que vemos entonces es que la biología admite un grandísimo margen de acción. Y dado que poco podemos hacer sobre la biología, mientras no hagamos edición genética, debemos centrarnos en la educación. En eso estoy de acuerdo con las feministas. Pero negar la existencia de instintos y tendencias solo da más voz a los que tachan el feminismo de acientífico, porque en muchos casos tienen razón. Un ejemplo de la influencia de los genes se puede ver en los países escandinavos, que son los que mayor igualdad de género tienen. Al fenómeno social que ha surgido durante las últimas décadas en Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, se le ha llamado la paradoja escandinava. Esta consiste en que los países donde la mujer tiene mayor libertad y apoyo, las diferencias en las elecciones profesionales entre hombres y mujeres se acentúan. Es decir, más mujeres eligen trabajos relacionados con el cuidado y más hombres optan por ingeniería y tecnología. Al parecer, cuando eliminas las barreras externas, afloran más las preferencias innatas. Junto con la biología, otro de los grandes olvidados de parte del feminismo son los perjuicios que el propio patriarcado tiene sobre los hombres. El movimiento feminista se ocupa principalmente de reclamar más poder para las mujeres, mejores sueldos, compartir las labores domésticas y compartir el cuidado, pero ha dejado de lado a los hombres. No digo todas las feministas, pero muchas. Imagino que al considerarnos unos privilegiados, que tengamos algunos problemas propios de hombres, no es algo tan malo. Pero es que cuando entramos en el terreno de la evaluación moral o ética, debemos entender que el patriarcado no fue diseñado por los hombres para someter a las mujeres. El patriarcado es un producto de la evolución cultural. Esta evolución cultural ha diseñado, y aquí entre comillas diseñado porque la evolución cultural no se diseña, sociedades que se han adaptado a los nichos en los que habitaban. Es decir, la cultura ha ido evolucionando para adaptarse a los nichos de cada lugar y de cada momento en el tiempo. Piénsalo bien, si el patriarcado dotase a un hombre de un poder absoluto, al hombre en general, ¿por qué decidiría el hombre ir a las guerras o por qué realizarían trabajos tan duros y poco agradecidos como la construcción, el transporte, la pesca en alta mar, la minería? ¿No tendría más sentido que se hubiese quedado con lo mejor de la vida y hubiese mandado a la mujer a sufrir como si fueran esclavas? Esto es absurdo, lo sé, pero lo planteo para que entendamos que el patriarcado es un producto de la evolución cultural que ha sido moldeado tanto por hombres como por mujeres en determinados contextos culturales. Eso sí, no olvidemos que esa evolución no ocurrió en el aire, sino que vino dirigida por las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. El resultado es un conjunto de normas sociales, de leyes, de hábitos que son hasta cierto punto adaptativos. No digo que lo sean todos, pero muchos de ellos sí. Pongamos un ejemplo. Imagina una sociedad patriarcal como la espartana, liderada por hombres fuertes. Acuérdate de la película de 300. ¿Por qué no enviaban a las mujeres a la guerra? Simple.
porque ellos no podían tener hijos y ni darles de mamar, es decir, las mujeres estaban ancladas al hogar. Incluso obviando esto, las mujeres no habrían tenido nada que hacer contra ejércitos de hombres, doblemente fuertes, doblemente agresivos. La evolución cultural hace lo que hace, modifica las culturas adaptándolas al medio para que sigan existiendo. A pesar de lo atroz de las guerras antiguas, los hombres iban al frente a morir por su pueblo. Esto es extensible a otras situaciones menos llamativas, pero no menos importantes. El invento del arado, por ejemplo, fue una de esas cosas que empujó el patriarcado sin que nadie lo dirigiera. El arado hizo mucho más productiva la tierra, pero también exigía mucha más fuerza que el trabajo con azadas u otras herramientas más ligeras. Por lo tanto, en muchas de las sociedades que adoptaron el arado, los hombres ganaron poder económico y el resto es historia. ¿Era agradable estar todo el día arando la tierra? No lo creo, pero los hombres lo hacían porque conseguían hacer más cosas en menos tiempo. El arado les confirió poder, pero también responsabilidad. Y para mí aquí está una de las claves de un análisis equilibrado sobre el patriarcado. El sistema patriarcal dio poder al hombre, pero también mucha responsabilidad y sufrimiento. Y al igual que no puedes evaluar una empresa calculando únicamente sus ingresos e ignorando los gastos, no puedes evaluar el patriarcado teniendo únicamente en cuenta los beneficios. Y es que el poder no lo es todo. Aunque es central en la teoría feminista, el poder no lo es todo. Igual que en el primer capítulo mencioné varias cargas que todavía afectan a las mujeres, herencia del patriarcado, me gustaría mencionar algunos efectos colaterales negativos que afectan a los hombres. En primer lugar, los asesinatos y muertes violentas afectan desproporcionadamente a los hombres. El 81% de las víctimas de asesinato en el mundo son varones. Además, los hombres se suicidan mucho más que las mujeres. En 2023, el 73,9% de los suicidios fueron de hombres. Esto es en España. Asimismo, los hombres mueren mucho más en accidentes de trabajo que las mujeres. 9 de cada 10 muertes en accidentes de trabajo las sufren los hombres. Y los hombres son mayoría en trabajos peligrosos y duros como la pesca en alta mar, la minería, la construcción y el ejército. Y sí, también hay más hombres sin hogar. El 76,7% de las personas sin hogar en España son hombres. Por último, los hombres consiguen muchísimas menos custodias exclusivas que las mujeres. Solo 3,5% de las custodias fue otorgada exclusivamente al padre, frente al 47,8% de la mujer. Si observas estos datos que perjudican a los varones y los comparas con los que vimos en el capítulo anterior, en el que veíamos los datos que perjudicaban a las mujeres, algo llama la atención. La violencia de género y el techo de cristal parecen consecuencia del poder que el hombre ostenta sobre la mujer, como si de algún modo tuviéramos puesta la bota encima de su cabeza. Por contra, los accidentes de trabajo mortales o los suicidios o los homicidios entre hombres parecen causa de una asunción de riesgos del hombre que poco tiene que ver con las mujeres. Es decir, que los males del hombre no son causados por las mujeres y al revés pareciera que sí. Aunque no estoy de acuerdo del todo con esta tesis, sí que compro la siguiente: que el patriarcado afecta a los hombres y a las mujeres de distinta manera. Las mujeres sufren por la falta de libertad y por su subordinación al hombre, y los hombres sufren por una alta asunción de riesgos y de responsabilidades en su papel de líderes proveedores. Entonces, ¿está la mujer más legitimada para quejarse porque a ella le obligan y es el hombre quien se obliga a sí mismo? Espero que se entienda esto, ya sé que es un poco lioso, pero es importante. Desde fuera parece obvio que la mujer violada nada puede hacer por evitar la violación. Mientras tanto, el hombre que va a la guerra lo hace porque él decide asumir ese rol. Él tiene capacidad de elección y por lo tanto debe asumir responsabilidades. Esto suena lógico y razonable, pero no creo que sea así como funcionan las cosas, al menos bajo mi punto de vista. Como he dicho antes, hombres y mujeres somos títeres del sistema que evoluciona y se adapta. En cada momento histórico, los hombres no solo realizan los trabajos más duros por su propia y libre decisión, también actúan en base a lo que la sociedad y las propias mujeres esperan de ellos. Todos intentamos encajar en los roles que la sociedad nos ha encargado. Mientras iba esta mañana a la biblioteca, me venía a la mente el último libro de la Biblioteca Polímata, Decidido, que es un libro maravilloso de Robert Sapolsky. Su tesis es que, en lo esencial, ninguno de nosotros somos libres para decidir, y todo lo que hacemos procede de causas previas sobre las que no tenemos control. De ahí que la misma idea de culpa es una idea equivocada. Así que,
siguiendo la línea de Sapolsky, creo que en vez de buscar enemigos y culpables, deberíamos enfocarnos en dar soluciones efectivas que nos beneficien a todos. Los hombres han hecho y todavía hacen muchas cosas que perjudican a las mujeres, pero la culpabilización y el escarnio no son ni justos ni útiles. Mi punto de vista es que deberíamos poner foco en ayudar a las personas que sufren, algunos por ser mujeres, otros por ser hombres, otros por ser pobres, otros por ser obesos y otros por ser feos. Dado que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ayudemos a los que más sufren. Esto independientemente del sexo, género, condición, pero no estigmaticemos ni a hombres ni a mujeres, porque eso no nos lleva a ningún lado. No olvidemos, por supuesto, lo que han sufrido las mujeres durante milenios, sumidas en un sistema que las infantilizaba. Pero tampoco olvidemos a los hombres, campesinos, obreros, pescadores, soldados. Todos ellos pagaron, con sufrimiento, incluso con su vida, por defender y proveer a su familia. Y con esto en principio termino de hablar del patriarcado, aunque no descarto hacer un preguntas y respuestas porque ya me están llegando algunos comentarios interesantes. Así que nada, si te interesa lo que hago, busca ahora mismo en Google Biblioteca Polímata, ya verás que estamos leyendo los 50 libros más importantes para comprender el mundo. Somos una comunidad muy participativa de 250 personas, tenemos charlas, yo hago resúmenes de los libros, en fin, te va a gustar. Pruébalo y si no te gusta, te desuscribes. Sin más, me despido. Esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Soy Valmuñoz de Bustillo. Nos vemos muy pronto. Adiós.